Bien, seguimos con el estudio de Primera de Corintios. Sabéis que lo empezamos, pues lo continuamos, lo vamos haciendo de vez en cuando va bien, cuando es menester. Y vamos a seguir con el capítulo 3. Por ahí lo dejamos, capítulo 3 lo empezamos, solamente a hacer un poquito de recordatorio, un poquito de memoria, pues en el capítulo anterior, al final del capítulo anterior se hizo una serie, ¿no? El capítulo anterior vimos, bueno, eh, que Pablo se está dirigiendo a los corintios porque es una epístola dirigida a los corintios en primera instancia, como ya hablamos, que no es una epístola universal, sino dirigida a un grupo de personas en concreto, que serían los corintios, que vivían en una ciudad que se llamaba Corinto, y en aquel tiempo, etcétera, etcétera. En primera instancia es eso. ¿Qué es palabra de Dios? Por supuesto que es palabra de Dios, pero hay que saber discernir qué es en general para nosotros y qué es para ellos. Ya el ejemplo que siempre damos es por ejemplo, el tema de la carne. No comáis carne de ofrecer a los ídolos. Bueno, hoy en día ese problema no está. En aquel entonces sí había un problema, había una situación que es la que describo, ¿no? Bueno, teniendo esto en mente, que es a los corintios, es interesante, ¿no? Porque en el versículo 14 del capítulo anterior, eso ya lo dije, pero para hacer un poquito de memoria, pues dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, son tontería, o sea, estupidez sería la palabra que entenderíamos mejor. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Claro, solamente el que tiene el Espíritu de Cristo puede entender el Evangelio, ¿vale? Porque de eso se trata. Y luego dice, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, aquí lo importante es, pero el espiritual juzga todas las cosas. Es decir, que el que tiene el Espíritu de Cristo entiende el Evangelio, recibe el Evangelio, cree en el Evangelio, es hasta natural en él, porque es una fe dada por Dios y tantas veces eso es lo que predicamos, o sea que no hace falta que insista demasiado. Entonces tenemos dos tipos de personas, tenemos la persona natural o carnal, que es lo mismo, que no entiende las cosas de Dios, que no entiende el Evangelio, y luego tenemos a la persona que sí es espiritual, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Cristo, que entiende todas las cosas. Cuando dice entiende todas las cosas, tenemos que comprender que se está hablando de las cosas que son de Dios, reveladas de Dios para nosotros, y que las va entendiendo, y que también es un proceso. Una persona recién convertida, lógicamente, no puede entenderlo todo, ¿eh? Pero lo va entendiendo y aprendiendo conforme va creciendo en el Señor. Bien, pero aquí tenemos dos tipos de personas. Y aquí en el siguiente capítulo, que hacemos un poquito de memoria, como digo, en el versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. O sea, es interesante porque si os acordáis un poquito del inicio de la epístola, pues habla muy bien, ¿no? Los corintios de que eran gente de Dios y que eran espirituales y todas estas cosas, ¿no? Pero aquí parece que dice lo contrario. Entonces parece una contradicción. De hecho, es una contradicción, pero es una contradicción, digo de hecho, parece una contradicción, mejor expresado así. ¿Es una contradicción? No, así somos nosotros. A veces somos muy espirituales y comprendemos muy bien las cosas de Dios y al minuto siguiente somos absolutamente tontos, ¿eh? Espiritualmente hablando. Entonces te das cuenta de que como eran los corintios, también somos todos los cristianos. Quizás ellos más, porque también, como ya expliqué, pues ellos venían del contexto que venían, que no tenían la palabra de Dios, que no tenían la enseñanza que sí tenían los judíos, que conocían el Antiguo Testamento, como es lógico. Ellos no tenían nada de eso, ellos venían del paganismo puro y duro, y entonces, claro, eran personas, pero encima tenían un sentido de la sabiduría exacerbado, pero claro, era sabiduría conforme a los hombres. Esa era la sabiduría de los griegos y luego de los romanos, la sabiduría en lo natural, ¿eh? Entonces pensaban que con esa sabiduría ya podían entender a Dios. Y ya sabemos que no. ¿Vale? Entonces, pero es interesante el contraste, ¿no? Porque primero les llama muy espirituales y luego aquí dice, pues yo no puedo hablar a vosotros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿no? Interesante. Eso nos tiene que dar que pensar de que realmente, pues, como digo, nosotros también podemos padecer del mismo mal más de una vez. ¿Mm? Claro, que dice como a carnales, no que sois carnales, sino como a, ¿no? Justamente lo que estoy explicando.
que a veces sí, a veces no, a veces vengo, a veces voy. Vale, pues vamos a seguir un poquito. Y aquí vamos al versículo 4 porque ya directamente entramos en el contexto de lo que estamos viendo al principio del capítulo. Porque diciendo, o sea, aquí da una explicación. Vamos a ver, os trato como a carnales, ¿por qué? Pues porque diciendo, ¿el qué? Yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, es decir, no os comportáis como gente del mundo, gente sin el Espíritu de Cristo, porque estáis haciendo sectarismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar siempre que podamos. No podemos ser sectarios. No podemos decir, no, 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 yo soy de esta rama. De ahí viene, por cierto, ahí viene el problema del abuso de las denominaciones, ¿no? De que no, no, yo soy bautista. Y yo desde siempre, pues eso lo tengo muy presente, que pasa, ¿no? No, yo pentecostal, ¿no? Y yo soy de las asambleas de Dios, que es pentecostal. Y yo soy de esto, yo soy de lo otro, yo soy de este, yo. Pues de esto es justamente lo que Pablo está hablando, es que no puede ser. O eres de Cristo o no eres de Cristo, pero que no puede ser es que seas de Pablo, de Apolos, de las asambleas de Dios, de Beni Plis y de Tutankamón. O sea, no puede ser. O sea, olvídate, defínete. Si tú tienes fe, es en Cristo, ¿vale? A mí, por ejemplo, pues MacArthur es una persona, un hombre ya está muy mayor, es una persona que tiene un peso espiritual muy grande en mi vida porque realmente yo estoy muy de acuerdo con sus enseñanzas, yo diría hasta un 90 y bastante por ciento, no del todo, como es lógico, pero sí en mucho. Eh, pero yo no puedo hacer de MacArthur un ídolo, yo no puedo decir yo soy de MacArthur. ¿Eh? Pues más de uno lo podría decir, yo soy de este, yo soy de G. Ávila. ¿Os acordáis de G. Ávila? Yo soy de G. Ávila. Porque Ávila tenía una doctrina respecto a la salvación que daba pena. ¿Eh? Parecía una doctrina prácticamente católico-romana, es una cosa... en fin, o yo soy de Guillermo Maldonado. Ah, vaya, entonces ya, olvídate. O de Benny Please, no, Benny Hinn, ¿no? Benny Hinn, eso, Benny Hinn. O Benny Hill. No, Benny Hill es el humorista, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, total que no podemos decir algo así y tampoco la palabra nos insta a tener ningún tipo de actitud así. Porque a lo mejor no se dice con estas palabras, yo soy de este o yo soy del otro, pero la actitud está ahí. Entonces tenemos que ver muy bien que nuestras actitudes sean también correctas. Porque podemos ser muy, muy bien quedas y saber hablar muy bien, pero lo que hay por dentro es lo que vale y es lo que ve Dios. Entonces tenemos que depurar nuestras intenciones. ¿Vale? Pablo arremete de nuevo con lo que previamente introdujo en el capítulo 1, 12. Vamos a leerlo rápidamente, ya que está mencionado. Que dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Bueno, esta era la pega que tenía Pablo en primera instancia, la pega principal, que tenía más pegas, pero la pega que tenía con ellos, ¿vale? El reproche que tenía. Eh, por favor, o sea, ¿cómo podéis decir esto, no? Pero bueno, él lo atribuía que eran recién convertidos, que venían, como ya dije antes, de un trasfondo que no era cristiano, por supuesto que no, pero que no era bíblico, en fin, vale, pero claro, los tiene que corregir. Yo este domingo estaré predicando sobre el tema de la corrección, el tema de la exhortación. Ya sabéis que yo no soy mucho de sobar el lomo, ¿eh? No soy mucho de eso. Pues bueno, Pablo nos da ejemplo, Pablo les exhorta, Pablo les reprende, Pablo hace todo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque era su deber. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues por estar en esa dinámica de yo soy de este y a mí lo que me enseña este es lo que me vale y lo que te enseña aquí el otro a mí no me vale, pero a mí lo que me vale es este, pues lo siguiente es lo que pasaba. Esos creyentes tendrían que haber estado produciendo el fruto del Espíritu, pero en lugar de ello estaban produciendo el fruto de la carne. ¿Vale? En la proporción que fuera, ¿eh? Tampoco aquí no sabemos, pero en la proporción que fuera, eso existía. Hay una cosa que es importante. Tenemos que tener muy en cuenta que a quien
tenemos que obedecer es al Señor, ¿vale? No a ser humano alguno. O sea, ¿por qué quiero decir eso? Porque lo que quiero decir es que la autoridad no pertenece a ningún ser humano. La autoridad es Cristo. La autoridad es su palabra. Entonces, yo como cristiano tengo que seguir lo que yo entiendo, lógicamente no puedo ir más lejos que esto, lo que yo entiendo es de Cristo. ¿Que me lo dice fulanito? Genial. Pues Dios le está usando. ¿Que me lo dice menganito también? Genial también. ¿Eh? Pero yo no me puedo atar a carne. ¿Vale? No me puedo atar, ni tú tampoco, no nos podemos atar a nadie. No podemos hacer las cosas porque nuestro cónyuge nos lo dice. Digo cónyuge porque es la persona más cercana a los que estamos, si estamos casados, claro, si no, no tendríamos cónyuge, es lógico, ¿vale? Entonces, empiezo por ahí. O sea, no es siguana, ¿vale? Es, tú me dices esto, lo considero, vale, si es de Dios, si lo veo que es razonable, que es de, vale, pero no porque tú me lo dices. El ejemplo más claro es siempre la mujer obedeciendo al hombre, ¿no? De toda la vida ha sido bueno, ese es el orden también, ¿no? Pero claro, puede haber un abuso ahí, puede haber un abuso, ¿no? Entonces la mujer no está obligada a obedecer al hombre si eso no es, y viceversa, ¿eh? Y eso se mueve en todas las direcciones, en todo lo que tiene que ver con relaciones, ¿vale? Entonces no obedecemos a la carne, ¿bien? Porque si no estaríamos en el mismo espíritu que los corintios. ¿Me explico? Y no queremos eso, ¿verdad? Porque Cristo nos libró del pecado y nos dio libertad. Por eso decimos que somos libres en Cristo. Somos libres del pecado y de sus consecuencias. No nos volvamos a atar. ¿Eh? ¿Cómo nos podíamos atar? Por miedo. Ay, ¿qué va a pensar de mí? Ay, las consecuencias. Ay, que si no hago eso va a haber follón, que va a haber peleas, que va a haber disgustos, que va a haber... No, eso no son razones. No son razones nunca jamás. La verdadera paz no se construye con el miedo. No hay paz con miedo. O sea, si estamos bajo coacción... El miedo es una coacción. Si tú estás bajo esa coacción, no tendrás paz jamás, aunque aparentemente la tengas. No la tendrás. ¿Vale? Entonces, no. Eso no puede ser. Pero bueno, podría hablar más, pero tengo que avanzar. Pero ya con eso ya podemos darle al coco. Las divisiones. Bueno, hablamos de las divisiones. Las divisiones solo pueden indicar la inmadurez de los miembros de la Iglesia, siempre que haya divisiones que sean incorrectas. Como ya dije alguna vez, hay divisiones que son necesarias, no hay más remedio, ¿vale? Es como aquel que se tiene que extirpar, tiene que cortar el brazo porque tiene gangrena. Pues no hay más remedio, pues no hay más remedio. Pero no estamos hablando de aquí de eso, estamos hablando de divisiones que son producto de comportamientos carnales, sectarios, etcétera, ¿vale? Y claro, todo tiene sus consecuencias. El problema de esos corintios es que trataban de utilizar los nombres de Pablo, yo soy de Pablo, ¿verdad? Yo soy de Apolos, etcétera, o de Pedro, y su incierta lealtad y sumisión a ellos como excusa para defender sus propios y carnales argumentos frente a los demás. Eso también es verdad. Viene muy bien decir, no, es que fulanito ha dicho esto, ¿eh? Pero es que a ti te conviene eso, a ti te conviene. Por eso lo dices con tanta ligereza y lo dices así. Porque si no tú conveniera o conveniese, ¿eh? Subjuntivo, dirías, no te importaría lo que dijera. Entonces buscarías la ayuda de otro. Cuidado con los subterfugios, ¿vale? Cuidado con las ayudas adicionales. No, seamos gente noble, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no era una verdadera sumisión fruto de una perfecta lealtad y fidelidad hacia sus padres espirituales, sino más bien una excusa para defender sus propias argumentaciones carnales fuera de toda voluntad de Dios o de la que fuera. Estos corintios usaban la apariencia de la piedad para sus juegos de política. Bueno, es que, a ver, ¿de dónde viene el concepto de política? Pues de Grecia. O sea, claro. El concepto de política, que es el concepto de, llamémosle democracia, vaya usted a saber hasta qué punto, si más sí o más no, viene de Grecia, es cultura griega, que luego pasó a los romanos.
Que a los romanos les duró poco, porque enseguida tuvieron su imperio y tenían un dictador ahí que era el emperador, pero bueno, eso es otro tema. Vale, pero de ahí viene la cuestión. Entonces, ¿eso está mal? No está mal, pero tampoco está bien. O sea, es que depende cómo se use, es como el dinero. El dinero no es ni malo ni bueno, depende cómo lo uses. Y alguien dice, es que no tengo dinero, entonces no tiene ningún problema. Pero tienes dinero ya, no te preocupes por no usarlo bien o mal. Por el tema de la política es similar, ¿no? Lamentablemente con que aquí entra las ganas de poder y de todo lo que tiene que ver con todo eso, pues se usa mal, por tanto, y tiene sus consecuencias y ya sabemos de sobras, ¿no? Y eso es lo que les pasaba de alguna manera a aquellos corintios. Cuando uno tiene ansias de poder, ¿en qué podíamos entender esto? ¿Cómo lo podías entender? Que Tú imagínate un corintio, ¿no? Que nunca, siempre ha sido desconsiderado, o sea, nunca había recibido ningún tipo de consideración, un pobre hombre ahí triste, y es que nadie me hace caso, es que no sé qué, la ley de la jungla, que es lo que había entonces. Y de repente recibe el Evangelio, cree, o aparentemente cree, y dice, qué bien, soy libre en Cristo. Dios me ha hecho libre. El Dios, sí, porque además tiene su lógica. El Dios poderoso, el único Dios, vamos a llamarle Zeus, Eh, que de ahí viene la palabra Dios, por cierto, eh, y por lo tanto está por encima de todos los dioses, me ha hecho libre. No sé cómo, pero este Pablo lo dice y mira, oye, me parece razonable. Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Si tiene verdadera fe o no, esto ya, o sea, ya le preguntaremos cuando estemos en el cielo a este corintio que me estoy inventando ahora. Eh, y entra dentro de lo que es la iglesia. Y ahí se encuentra cómodo. ¿Por qué? Porque recibe el amor de los hermanos y la consideración de los hermanos. Eso es malo o bueno, eso es bueno. ¿Vale? Y entonces ahí ya se ve aceptado, pero con que está resentido, es hipotético, ¿vale? Con que está resentido porque toda su vida ha sido menospreciado, ha sido maltratado y eso no ha sido sanado, ve la oportunidad en ese contexto de empezar a hacer su política para conseguir algún puestecillo. Manolillo y su puestecillo, ¿vale? Y ahí, pues, pim, 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 y se va haciendo de su propia, digamos, tiene vanidad, tiene codicia, tiene ambición, se va haciendo de su lugar y va haciendo su grupito y tiene labia además, se sabe convencer, tiene argumentos y va consolidándose, ¿no? ¿Tú crees que esto no pasaba? Claro que pasaba, porque pasa en las iglesias también. Entonces se van formando como pequeñas sectas o grupos en un mismo grupo grande se van formando. Por eso damos gracias a Dios de que tiene que haber un gobierno en la iglesia. Que cuando ve estas cosas diga, hermanito, ven, Manolillo, ven por aquí. Tú no puedes hacer esto. No, porque no. Y cortarlo de raíz. Porque si no, esto va produciéndose y al final es un cáncer, es una metástasis. Y eso es lo que estaba pasando en Corintio. Y con que eso venía del entendimiento griego de que uno tiene que esforzarse para conseguir algo, lo cual es bueno, pero claro, llevado de una manera mala no es bueno, es malo. ¿Eh? Pues de ahí que se formaran esos grupos de política, estas sectas pequeñas, esos grupitos, y eso era muy difícil de manejar, muy, muy difícil. Por eso Pablo, si te das cuenta, Pablo tiene más problemas con la iglesia de... Una de las iglesias que tuvo más problemas fue la iglesia de Corinto, justamente por eso. Y también por el tema de la inmoralidad sexual, que también lo va a tocar este tema. Pero entendamos un poquito las cosas, ¿no? ¿Esto nos puede ayudar a nosotros? Claro que sí, nos ayuda a entender, para no hacer lo mismo. ¿Eh? Así que cuidado con la apariencia de piedad para conseguir fines personalistas. Eso no es bueno. Y ahí sigue Pablo pues explicando qué pues es Pablo y qué es Apolos. Es interesante que no dice quién es pues Pablo, quién es, sino qué es, o sea, qué hace. ¿Eh? Está hablando más del oficio.
Y entonces dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Esto es interesante porque ahí desmonta, este versículo desmonta la doctrina arminiana. Porque uno no puede creer si Dios no te da a creer. Aquí lo dice claramente, ¿verdad? Esto es un versículo esencial. ¿Eh? Servidores por el medio de los cuales habéis creído. Por medio. ¿Mm? Y eso según lo que Dios haya concedido. O sea, claro. No es porque nosotros hayamos hablado que vosotros creéis porque nosotros hemos hablado muy bien. No, sino porque mediante la palabra que os hemos dado, que no es nuestra, es de Dios, habéis creído porque Dios os ha dado el creer. Amén. Bueno, pues esto nos hace a nosotros ser seguidores de las doctrinas de la gracia. ¿Mm? Y bueno, esta es la función de los ministros, ¿no? Cristiano maduro siempre se alejará de toda la gloria, mérito y reconocimiento personal, nunca los buscará ni los consentirá. Aunque viene un poco, bastante bien el ánimo, bastante bien, y aunque te digan, muy bien, lo has hecho muy bien, eso te anima y es bueno y es edificante. Pero uno no vive de eso, uno no lo hace para eso. Viene bien, es bueno. Es como a que le gusta el café con azúcar, ¿eh? Para que hay gente que se bebe el café sin azúcar y es más amargo que... Pero bueno, y ¿qué más importante, el café o el azúcar? Pues hombre, es que todo tiene su lugar. O sea, solo azúcar no, pero café sin azúcar, si estás acostumbrado a que haya agua de azúcar, pues me explico, ¿no? O sea, en realidad todos tienen la importancia que merece y tiene que tener, ¿vale? Pero entendemos el asunto, no hace falta que explique demasiado. Pablo era muy consciente de lo que eran él y Apolos, que eran servidores. Es interesante lo que dice. No está diciendo, claro, para nosotros la palabra ministro suena como que eres alguien, ¿no? Ministro con cartera o sin cartera, plenipotenciario, ¿no? Ministro de lo que sea, ministro. Pero ministro significa servidor. De hecho, todos los que están en el gobierno son servidores nuestros. Pasa que ellos no se han enterado de eso. Piensa que es al revés. ¿Vale? Servidores, simples funcionarios, y todo ello según lo que a cada uno concedió o dio en griego el Señor. La obra es del Señor, ellos eran simples agentes o funcionarios colaboradores de Dios. A ver, la pregunta que nos tenemos que hacer y es importante, ¿era Pablo más que nosotros? La respuesta es, no tiene respuesta, tienes que especificar, Miguel. Porque más, en términos generales, no hay nadie más que nadie. Ahora, si estamos hablando en cuanto a oficio, la cosa cambia. Entonces la pregunta sería, ¿tenía Pablo un oficio más elevado que el oficio nuestro, que el oficio del mejor de los pastores que pueda haber en la tierra? Vamos a imaginar. Vamos a imaginar a MacArthur, ¿vale? Por poner, para que lo mencioné antes. ¿Es igual? La respuesta es no, no es igual. ¿Por qué? Porque Pablo fue ministro de Cristo. Perdón, ministro. Claro, también. Apóstol de Cristo, quería decir. Que también es ministro. Apóstol de Cristo. Apóstol, enviado de Cristo. ¿Cuántos apóstoles de Cristo hay? No hay. Hubo. 13. Lo siento por aquellos que tienen un problema con el número 13. Pero es la realidad. Él fue añadido al grupo de los 12, ¿verdad? Apóstoles de Cristo. ¿Cuántos apóstoles de la Iglesia hay actualmente? O, dicho de otro modo, ¿es lo mismo un apóstol de Cristo que un apóstol de la Iglesia? No. El apostolado de Cristo cesó. ¿Cuándo? Cuando murieron. Se acabó. ¿Y qué es un apóstol hoy en día? Es un misionero. O sea, no le demos mayor historia. Es un misionero. Eso es un apóstol, significa enviado.
¿Y por qué de la iglesia? Porque es la iglesia que le envía. Entonces aquí es importante. Cristo envió a sus 12, que decía fue el 13, a hacer algo que nadie más podía hacer. Y lo hicieron mientras vivieron. Por eso Pablo habla en estos términos. Pablo y sus ayudantes, porque claro, Pablo solo no podía hacer nada, o muy poco podía hacer si no hubiera tenido ayudantes. Apolos era ayudante de Pablo. ¿Vale? Entonces, ¿vemos la diferencia? Yo creo que sí, ¿no? Por eso Pablo habla con esa autoridad. Esa autoridad es suya, no es la de Cristo, pero Cristo se la dio para ejercerla. ¿Bien? Vale. Y sin embargo eran servidores. Todos somos servidores. Colaboradores de Dios. La pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿todos los cristianos somos colaboradores de Dios? La respuesta es sí. Claro que sí. ¿Todos los cristianos somos servidores de Dios? Claro. ¿Todos los cristianos somos apóstoles de Cristo? No. ¿Existe el apostolado de Cristo hoy en día? No. Cesó en el siglo I. Juan fue el que duró más. Hasta el 96, más o menos. Y ya está. Y ahí se terminó. Por eso decimos que la Biblia, el canon, está cerrado. No podemos añadir nada más. ¿Cuál es el problema de la Iglesia Católica hoy en día? Bueno, siempre lo ha sido. Muchos. Pero ¿cuál ha sido el problema de la Iglesia Católica? Que han añadido a la Biblia todo lo que han añadido y la han desvirtuado a través de lo que ellos llaman la sucesión apostólica. Claro, ellos creen que ha habido muchos más apóstoles de Cristo y que cada papa es apóstol de Cristo. ¿Te das cuenta qué desastre es ese? Al final tienen una Biblia que es enorme, ¿no? Se llama tradición apostólica, también le llaman así, y se contradice completamente, contradice todo, porque es un desastre. Entonces, no, los verdaderos cristianos lo que creemos es que cuando murió el último apóstol de Cristo, ahí acabó el ministerio apostólico de Cristo. Terminó. ¿Y por qué tenía que terminar? ¿Por qué terminó? Porque tenía que terminar. ¿Porque ellos no vivieron más años? No, porque fue suficiente. Porque eso es lo que tenía que ser. Porque el canon tenía que ser cerrado. El canon tenía que ser cerrado. De otra manera hubiera pasado lo que ha pasado a través de la mal llamada Iglesia Católica, sí, mal llamada Iglesia Católica, porque no es católica. ¿Vale? Pero eso es importante entenderlo, para tener claras las cosas. Por eso, todos los que siguieron y se autodenominaron apóstoles de Cristo, que entre los primeros eran los papas, son todos unos farsantes, o sea, mentirosos y falsarios. No tienen ninguna autoridad, ninguna. Pero fíjate que todo el ministerio católico romano está es una estructura bajo ese tipo de falso apostolado de Cristo, ¿no? Le llaman sucesión apostólica. Es una de las llaves o una de las espadas de la Iglesia Católica Romana. En fin, eso es otro tema. Pero para que entendamos un poquito el asunto, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la autoridad espiritual de Pablo, etcétera, etcétera. Entonces nadie debía aprovecharse del nombre de Pablo o de Apolos porque ellos no les podían librar de nada ni de nadie, solo en el nombre del Señor hay amparo y fortaleza. Es interesante notar el comentario que hace Pablo cuando dice que el creer por medio de ellos como ministros solo fue según lo que a cada uno concedió el Señor, ya lo he comentado. Pero en ese sentido, dice MacArthur, el Señor es el único que puede dar la fe a los que son ignorantes y muertos en cuanto a lo espiritual. La salvación es la obra de la gracia de Dios a favor de aquellos a quienes Él elige darla. Doctrina de la gracia, ni más ni menos. Por eso aquí he añadido yo, por mucho que los ministros se esfuercen en predicar, solo los elegidos creerán. Eso es un gran descanso para nosotros. Que no es que no he salvado a nadie. Bueno, al principio tú no salvas a nadie. O sea, nadie salva a nadie.
es Dios quien salva. Es que Dios no me ha utilizado para salvar a nadie. Bueno, vale, ¿y qué? Pero yo me he esforzado, yo he estado predicando. Claro, otra cosa es si no abres la boca. Entonces ya... Pero tú a lo largo de tu vida te has esforzado, has estado hablando y no has conseguido ni que tú sepas, ningún fruto evidente en cuanto en materia de salvación. Pero tú has estado hablando, sí, pues ya has cumplido. Es que esto es justamente lo que Cristo te mandó a hacer. No que conviertas a la gente, sino que les hables, les prediques el Evangelio, les lleves la palabra de vida. Y luego ya Dios que haga lo que tenga que hacer, o si quiere, o si no, no. ¿Eh? Vale. Seguimos, versículos 6 al 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Te das cuenta? Diferentes ministerios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¡Uy! Miguel, acabas de decir que son diferentes ministerios. Sí, son diferentes ministerios, pero es un mismo trabajo, es una misma colaboración con Dios. A eso se refiere la palabra. Por eso dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí parece que hay una contradicción. Entonces ellos no eran colaboradores de Dios, los corintios. Claro que lo eran, pero ¿por qué Pablo escribe eso? Porque les está marcando la pauta. Les está diciendo, nosotros con respecto a vosotros somos los que os presidimos en el Señor. ¿Me entendéis? Os presidimos en el Señor. Os hemos llevado la palabra, os llevamos la palabra. Somos ministros de Dios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que vosotros crezcáis, no como ahora que sois inmaduros, sino que crezcáis en madurez espiritual y podáis hacer lo mismo con otros. Y así avanzar en el levantamiento, en la edificación de la casa de Dios, que es la iglesia. Ese es el sentido, ¿vale? Pero de ahí se ha cogido la Iglesia Católica Romana, entre otros lugares, para levantar a los curas. Ya está. Los curas son alter Deus, alter Christus, y los demás son el rebañito. Alter Christus, otro Cristo, lo cual es blasfemo. Absolutamente blasfemo. Alter Christus significa otro Cristo. O sea, cada cura, cada sacerdote, no, sacerdote no es la palabra correcta, ¿cómo me voy a llamar? No sé. Cada ministro de romano es un alter Christus. El Papa es el máximo alter Christus porque es vicario de Cristo. O sea, es Cristo en la tierra, lo cual ya es el colmo de la blasfemia. Y ha sido así por 1600 años, hermanos. Más o menos. Pero tenemos que entender estas cosas, no para coger odio a nadie, sino para entender y captar el asunto y saber diferenciar, que no nos den... porque la apariencia que tienen muchos de ellos es de mucha bondad, ¿eh? Y no podemos ser engañados, ¿eh? El simbolismo agrícola muy propio de aquella época, no tecnificada, ayuda a entender el proceso de acción de Dios. En dicho proceso, Pablo y Apolos tienen un papel limitado y subordinado, al igual que cualquier otro obrero del Señor. Pablo plantó. ¿Qué es plantar? Pues es tirar la semilla, es lo que hace el evangelista, ¿no? Suelta la palabra. Apolos regó, ¿qué es regar en este caso? Pues enseñar, las plantitas crecen y las cuida, ¿no? Las riega, las abona, va cortando las hojitas según tiene que ir cortando, eso significa, pues no es una labor agradable, pero es necesaria, porque no todo es trigo, en fin, bla bla bla, ¿no? Son diferentes servicios, diferentes ministerios, pero que van uno de la mano del otro. Apolo les dio buena enseñanza bíblica, aunque también vemos en la palabra que Apolos al principio no tenía claro muchas cosas. O sea, tuvo que ser enseñado por Priscila y Aquilas.
Le llamaron a la orden y dijeron, ven, ven, ven para aquí. Tú hablas muy bonito, hablas muy bien, pero hay dos cositas o tres que te tenemos que enseñar que no son muy correctas. ¿Te das cuenta? Al final todos los necesitamos. Marcos, Juan Marcos, Pablo la desecha. No quiero que Marcos venga conmigo. Ahijado Pablo, ahijado, digo Pablo, Marcos, ahijado de Pedro. Y al final, ¿qué pasa? Que Marcos escribe el Evangelio de Marcos, inspirado. Claro que se lo sopló todo Pedro, también es verdad, porque Marcos no estuvo ahí. Interesante, ¿no? Como al final Dios pone todo en su lugar como Él quiere. Pero bueno, cuando ya Apolos entendió y captó bien la enseñanza, pues la dio, él era maestro, y regar en este caso sería sinónimo de alimentar, sin embargo el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién hace crecer cualquier cosa? ¿El que planta? ¿El que riega? No, Dios, ¿vale? Pablo y Apolos realizaron su labor bajo la guía del Espíritu Santo. Bueno, aquí os escribo esto que lo he visto copiado y porque eso del aoristo ya no me acuerdo. Yo estudié griego, pero no me acuerdo ya. El verbo está en aorista, modo aoristo, ¿vale? Vaya usted a saber, buscarlo por internet, qué significa el modo aoristo. ¿No? En el castellano no existe. Y se refiere a obra ya realizada. Ese es el sentido. Que hicieron algo que ya estaba hecho. ¿Eh? Sin embargo, Dios seguía haciendo la obra de crecimiento entre los corintios. Es decir, ellos hicieron su obra. Esto es muy fácil de entender. El evangelista no tiene muy fácil. Solo tiene que predicar un poquito, pipipá, pipapá, pum, pim, pam. Palabra de Dios, claro. Y se va. Y ahí. Luego viene Apolos. Y a ver, ¿tú te has convertido? ¿Y tú también? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Vení para aquí. Si no, yo creo que lo que ha dicho fulanito, lo que ha dicho Pablo, sí, sí creo y tal, y tengo esa convicción y tal. Vale, a las aguas. Bautizaos. Venga, ya sois parte del cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Y qué hace Pablo? ¿Y qué hace Apolos? Bueno, Pablo ya se va a otro sitio, porque esa es la labor del apóstol. Ir a evangelizar, tal, tal, y luego con sus ayudantes formar iglesias, pero él seguía avanzando por todo el territorio romano. Pero ahí está Apolos, la figura de Apolos, y que también es una figura apostólica, también es una figura apostólica, y enseña a los recién convertidos, a las plantitas, ¿vale? Las plantitas las cuida, tal, tal, tal. Pero llega un momento en que dice, bueno, estas plantitas ya han crecido bastante, ya que no sé qué más hacer ya con las plantitas, no puedo hacer nada más, porque ya están abonadas, ya están a cierta altura, tienen sol, tienen vitamina D, tienen esto, tienen lo otro, no tienen la vacuna, o sea, todo esto muy bien, genial, fantástico, pues ya no tengo nada más que hacer aquí. Apolo se acabó su ministerio ahí porque no era un ministerio pastoral, era un ministerio de maestro, daba la palabra, enseñaba, pero cuando ya había llegado cierto crecimiento, ya buscaba ya, Pablo, no había móviles, pero imagínatelo. Envíame otra parte, que yo aquí ya he hecho mi labor. Y Pablo, sí, sí, claro, mira, vete ahí con los no sé qué, que ahí hay trabajo. Y Apolo se iba a continuar su tarea. ¿Vale? ¿Y qué pasaba con estos que estaban convertidos y ya creciendo y tal y tal y tal? Pues que seguían creciendo porque eran de Dios. Que el crecimiento lo da Dios. Que el crecimiento no lo daba Apolos. Que el crecimiento no lo daba Pablo. El crecimiento lo da Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Vale? Pero era importante que Pablo estuviera ahí, claro, si no, no se hubiera predicado la palabra. Por eso tenemos que predicar la palabra. Es importante que Apolos estuviera ahí para hacer lo que ya es descrito. Pues claro, porque Pablo se fue. Y hubiera sido muy problemático para aquellas plantitas chiquititas crecer sin el cuidado que el agricultor espiritual tiene que darles. Pero cuando ya las plantitas ya están, ya no son plantitas, sino que son plantas bien dispuestas y grandes y ya dando fruto y tal,
pues ya el cuidador ya no tiene que estar ahí, ya se va, y es necesario, pues ahí sí que haya un pastor o que haya lo que tenga que haber, pero vamos, que ya cada uno va creciendo ya y va entendiendo las cosas y asimilando y esto y lo otro y también causando fruto, por otro lado, fruto que da Dios, pero que Dios nos usa para esto. Y entonces ya son colaboradores de Dios porque han crecido para serlo, ¿vale? Pero en todo es el Señor el que se lleva la gloria y la honra. Valor. Todos tienen valor. Cada uno recibirá su recompensa, pero valor tienen todos los ministerios. Si son de Dios, todos tienen el mismo valor delante de Dios. Todos. Y cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. MacArthur dice: todos los instrumentos humanos que Dios utiliza para producir la vida de salvación son considerados y recompensados por igual como resultado de su disposición voluntaria a ser usados por Dios, pero toda la gloria pertenece a Él, quien es el único que salva. A causa de esto, el favoritismo necio del versículo 4.1 y 1.12 es condenado, y hemos estado hablando de eso, favoritismo, sectarismo y todo eso. Vale. Eran ejemplos a imitar, pero la cabeza es Cristo, nadie más. ¿Vale? Ese es el resumen de todo lo que Pablo está diciendo. Nosotros somos colaboradores de Dios, pues Pablo, Apolos, Pedro y todos los ministros son obreros iguales que en el campo de labor, pero la vida espiritual de este campo es resultado exclusivo de la gracia y el poder de Dios. El énfasis está en Dios, no en ellos. Eso es lo mismo que he dicho. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Otra vez el énfasis está en Dios. De hecho, se menciona enfáticamente a Dios 3 veces en este versículo. La labranza o edificio de Dios es la posesión de Dios, es la iglesia, somos todos nosotros. Bien, avanzamos un poco más. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto merece una explicación bastante amplia y no hay tiempo ahora. Son las 9. Solamente voy a leer lo que dice MacArthur y ya la próxima vez continuaré, ¿vale? Dice: la palabra griega para arquitecto, pero aquí no solo contiene la idea de diseñador, sino también la de constructor. La especialidad de Pablo era el diseño y la construcción de fundamentos espirituales conforme a Romanos 15:20. Fue usado por Dios para echar los cimientos de iglesias en Asia Menor, Macedonia y Grecia. Otros, como Timoteo y Apolos, edificaron las iglesias a partir de estos fundamentos, que es lo que estaba explicando antes. El hecho de que Dios lo usara de esa forma era el resultado completo de la gracia. Vale, la gracia es lo importante, es lo que hay que subrayar, la gracia, la gracia. Sin la gracia no hay nada, absolutamente nada. El esfuerzo humano no sirve para nada si no hay gracia de Dios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El otro extremo es decir, bueno, con que Dios lo va a hacer todo, pues ya está. Yo no hago nada. No, esto es el otro extremo. Hay dos extremos. Ninguno de los dos es bueno. ¿Vale? Es hacer la labor que nos toca hacer, entender y buscar el entender según el crecimiento que Dios nos ha dado, qué es lo que tenemos que hacer, pero siempre, como ya sabemos, la gloria y la honra al Señor, no a nosotros mismos. Amén. Bueno, Señor os bendiga, hermanos, ya seguiremos.